Bueno, yo siempre huyo a las respuestas que de tiempo corto, sino trato de ir a la causa histórica del problema. El tema de la hidrovía Paraná-Paraguay, Ujú. que es producto de un tratado del año 1969 entre los cuatro países, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, y que le dan forma a la canalización de la cuenca más importante de la América del Sur, que es la cuenca del Río de la Plata. Es un tema que siempre ha tenido una gran prudencia diplomática, teniendo en cuenta que comparten la soberanía cuatro países, en la cual también están los intereses económicos de por medio. Entre esos intereses económicos de por medio, por supuesto, también hay causas históricas que se mezclan. No nos olvidemos que el tema de que el Uruguay sea el desemboque de la cuenca del Plata o de la hidrovía, es como consecuencia que el Río de la Plata tiene un bajo calado en barco, y el año pasado uno de los temas de debate fue el canal, si se construía el canal Magdalena para hacer un propio puerto acá en la Argentina y no depender del Uruguay. Ese debate, en mi opinión, fue mal conducido por algunos, diríamos, lobbies argentinos, culpando al tema del problema del puerto del Uruguay, de Montevideo, que era producto de un imperialismo uruguayo, entre comillas, porque ahí en realidad el poder del puerto está en manos de multinacionales, y a esto se agrava cierto conflicto con el Paraguay en medidas unilaterales de Argentina, que pueden tener legitimidad. Yo no voy a entrar en temas estrictamente técnicos, pero que requiere un enfoque de una reunión regional del Mercosur, porque el tema de la cuenca del Plata abarca al Mercosur. Entonces, una medida unilateral de la Argentina, aunque sea legítima, cobrando un peaje al Paraguay, teniendo en cuenta que el Paraguay, la mediterraneidad del Paraguay como consecuencia de la guerra, la Triple Alianza, hace que el Paraguay reaccione fomentado por poderes externos muchas veces, como ocurrió en la historia de América Latina, o internos, y hoy los tres países del Mercosur, Uruguay, Paraguay y Brasil, o sea Lula, estén en contra de la medida unilateral argentina. Por supuesto que uno está totalmente descalifica la opinión irresponsable del parlamentario paraguayo, pero siempre va a haber dentro de nuestra república, producto de la división, algún nacionalista xenofóbico que fomenta la división y las guerras civiles, como fueron en el siglo XIX y como muchas veces ocurrió en temas diplomáticos en el siglo XX. Y lo que tanto costó lograr la paz en la región, nos puede costar volver de una página a la otra a hipótesis de conflicto nuevamente. Por eso esto se debe tomar con mucha seriedad a través del derecho internacional y de canales diplomáticos, y no muchas veces como ocurre en nuestros países, que de golpe aparece una medida unilateral, no se sabe quién la toma, luego el candidato a presidente, uno de los candidatos a presidente, que en este caso es el ministro de Economía, va allá al Paraguay, aparentemente llegan a un acuerdo, y al día siguiente de ese acuerdo salen en el diario que esos acuerdos nunca se hablaron,
Y entonces esto conlleva a la división peligrosísima que en estos momentos está a cabo, como ocurrió con el conflicto de la papelera, cuando el propio Tabaré Vázquez habló con Condoleezza Rice, secretaria de Estado de los Estados Unidos, para ver la posibilidad de bombardear a Argentina. Esto ocurrió en época de Néstor Kirchner. Entonces, no nos olvidemos que la Cuenca del Plata siempre ha sido una zona de conflicto y esto requiere una urgente convocatoria, principalmente a Lula, país más importante geopolíticamente del Mercosur, y a Uruguay y Paraguay, y conversar entre los 4 países. Esto ver, no Miguel, es un problema Miguel, para que simple entre Argentina y Paraguay, que un legislador diga y que hoy le conteste Massa y mañana le conteste un subsecretario de la Cancillería Argentina, y así se va llevando a una situación sin salida. Esto es un tema muy serio, porque detrás de los conflictos que son reales de la cuenca están los lobbies externos que fomentan estos conflictos, teniendo en cuenta que la cuenca y la hidrovía es la zona de comercio más importante de América del Sur, porque por donde salen y entran las exportaciones de nuestros países y de importaciones. A y ver, el Miguel, puerto de Montevideo. Miguel, para que podamos O entender. sea que es un problema de alto nivel estratégico y diplomático, que me parece que se lo trata, como siempre ocurre en nuestros países, como aficionados. ¿Vos considerás que estamos en la antesala de un conflicto bélico, como plantean en este caso desde el Congreso paraguayo? Es decir, ¿pasamos de un conflicto diplomático a un conflicto bélico? No, de ninguna manera. Esas son declaraciones irresponsables de un diputado. Pero sí una atmósfera, que no significa un conflicto bélico, una atmósfera anti-argentina en los sectores políticos del Paraguay, que implica el Parlamento, la Presidencia de la Nación y la Fuerza Armada, teniendo en cuenta que me parece que se está manejando un tema de alto nivel diplomático, como es la Cuenca del Plata, a nivel de aficionado de parte de la Argentina. Uh-huh. ¿En esto hay mucha improvisación, Miguel? Absoluta, porque la Cuenca del Plata que es un tratado entre 4 países que hoy forman parte del Mercosur, del año 1969, y toda resolución interna que involucra a la Cuenca del Plata, o sea, resolución unilateral de un país, debe ser convocado a los 4 países en reunión. Eso lo estipula el Tratado de la Cuenca del Plata. Y la Argentina tomó una medida unilateral, independientemente que tenga sus razones legítimas. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que hay un presidente del país más importante del Mercosur, que es pro-Mercosur, como es Lula, me parece que las cosas se deben tomar a un nivel de alta profesionalidad diplomática, debido a la sensibilidad que tiene la Cuenca del Plata. Alrededor de la Cuenca del Plata se desarrollaron todas las guerras de nuestros países durante el siglo XIX y XX. Desde la guerra de la Triple Alianza a la guerra del Chaco. Me olvidaba que también involucra a Bolivia el Tratado de la Cuenca del Plata. Son 5 países: Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Los 4 países están en estos momentos en contra de la medida argentina, no porque estén en contra de la Argentina, sino que fue una medida unilateral. No sé si me explico. Hay un tratado que regula a la hidrovía Paraguay-Paraná, que no ha sido respetado por la Argentina.
Ujú. Es decir, ha sido tomada la medida en forma unilateral por la Ujú. Argentina y por supuesto tiene sus razones la Argentina y hay una deuda del Paraguay hacia la Argentina, pero esto se debe tratar a un nivel regional porque forman parte de la hidrovía y de la cuenca del Plata 5 países que bañan los ríos, bañan la agua de sus ríos a estos países. Y el tratado es muy claro al respecto. Toda medida que se tome con respecto a la hidrovía debe ser comunicado y tratado en conjunto por todos los países de la cuenca. Perfecto. Miguel, la última pregunta. A pesar de el tratamiento poco profesional que decís de la hidrovía, Paraguay, el nuevo gobierno encabezado por el Colorado Santiago Peña, ¿se está Sí. involucrando en el proceso electoral argentino de cara al 22 de octubre? Y yo pienso que no puedo opinar exactamente, pero generalmente vimos como lo último, el propio Carte y el propio presidente actual tienen una amistad con Macri. El presidente actual fue funcionario de organismos internacionales vinculados a las finanzas internacionales. Pero ese motivo también hoy por hoy es relativo porque nosotros también nos involucramos apoyando a Lula en las elecciones y Bolsonaro se está involucrando apoyando a Milei. Por eso digo que nosotros debemos tratar de entender que los procesos de integración son procesos de integración estratégica y no ideológica, porque si nosotros provocamos al Paraguay o provocamos al Uruguay, el Uruguay también, la calle Pou está en contra de la posición argentina pro Mercosur, son atraídos por Estados Unidos. Entonces ese es el gran problema y siempre ocurrió, así como en el siglo XIX eran atraídos por Inglaterra, porque en realidad la cuenca, los países de la cuenca del Plata son el resultado de la desintegración del virreinato del Río de la Plata. Uh-huh. Entonces, al ser como consecuencia de la desintegración del Río de la Plata, el Paraguay era una provincia, el Uruguay era una provincia, entonces son atraídos por factores internacionales, en este caso en contra siempre de los movimientos pro integración. Uh-huh. Y vemos esto en Carte y en Peña, pero yo creo que ese no es el problema central. El problema central es que justamente a raíz de eso es que nosotros debemos actuar con una alta inteligencia estratégica en conjunto con Lula. Uh-huh. Aquí hay un factor de Lula importantísimo, ¿no? Sí, yo creo que Lula, si no hubiera ganado la elección hoy, si Lula no hubiera ganado la elección y si Macri hubiera ganado la elección, hoy ya era un laboratorio totalmente norteamericano la Cuenca del Plata. Uh-huh. Y hoy se juega esto teniendo en cuenta que Milei, por eso es que no es que va a haber una guerra, pero la atmósfera es peligrosa, porque Milei plantea que tiene posibilidad de ser presidente, el rompimiento de relaciones diplomáticas con China y con Brasil. Y por otro lado, el Paraguay no reconoce a China como en sus relaciones diplomáticas y es el único país de América Latina que reconoce a Taiwán como el representante histórico de la China
histórica, no tiene relaciones diplomáticas con China, sino con, más aún, el Congreso paraguayo, el Parlamento, si uno va a Asunción, que es mucho más moderno que el Congreso argentino, fue construido por el gobierno de Taiwán. Mira. Por eso estas cosas a veces desde Buenos Aires no se conoce, y yo insisto en que un nuevo gobierno, un nuevo Estado debe descentralizar a la Cancillería para que haya un cónsul, un diplomático en Posada, no en Encarnación, en Posada, argentino, que trate con el embajador argentino en Paraguay, así como un agregado en defensa en Puerto Iguazú, para que trate directamente con el Ministerio de Defensa cuando acusan a la mal llamada Triple Frontera de fomentar el terrorismo internacional, porque si no, en cualquier momento la perjudicada absoluta de esta situación es la provincia de Misiones. Entonces el gobierno de Misiones, sea quien sea, debe pelear para que haya un agregado militar, el de defensa, para que trabaje en conjunto con el Ministerio de Defensa desde Buenos Aires en las relaciones con la cuestión de la mal llamada Triple Frontera, y un agregado diplomático en Posada para que trabaje con el cónsul argentino en Encarnación y con el embajador por toda la cuestión esta de la hidrovía y por la cuestión también de las acusaciones de narcotráfico, el primer comando de la capital, bueno, todo lo que las acusaciones al Paraguay, para tratar de generar una diplomacia de la paz y no una atmósfera de conflicto que es favorable a un escenario internacional que es un escenario de tensa y caliente previa guerra, porque estamos en una guerra mundial que va a tener focos mundiales, y uno de los focos puede ser la zona de Misiones. Importantísimo, Miguel, lo que estás contando. Miguel, te agradecemos mucho estos minutos, te mandamos un fuerte abrazo aquí desde la ciudad de Posadas. Muchas gracias. Muchas gracias.